compartir en esta hermosa noche un privilegio más de tener la palabra del Señor. Y yo quiero pedirles de una vez que vayamos a la palabra de Dios. Tomen sus Biblias, amado. Tomen sus Biblias y busquen el libro de Deuteronomio capítulo 30. Cuando encuentre Deuteronomio 30, díganle a que está a su lado, si no tiene Biblia, mire la pantalla. Y si no quiere mirar la pantalla, compre Biblia, que abajo vende. Amén. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, puestos en pie en reverencia a la palabra. Dice la palabra del Señor: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Cierra tus ojos, dile: Padre, yo te pido en esta hora que seas tú hablando, que seas tú enseñándonos, que permitas que tu palabra haya cabida en mi mente y en mi corazón, y por tu palabra yo pueda ser empoderado, dirigido, bendecido. Que seas tú, Señor, y solo tú obrando. Te lo pido hoy, Dios, y te doy muchas gracias por nuevo. Dile: estoy dispuesto para ti, con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que sea, Señor, tu Santo Espíritu llenando de sabiduría, de gracia, de paz y de amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar, sentar muy fuerte: gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Amén. Bueno, mis amados, aquí solo falta una cosa para que no se me vaya la voz. El que tenga oídos oiga lo que el esposo le dice a las esposas. Mis amados, nosotros comenzamos el domingo pasado. Estuvimos el domingo pasado estudiando, o estuvimos viendo el primer tema de rompiendo las maldiciones. Rompiendo maldiciones, así se llama esta serie. Y estuvimos viendo algunas generalidades y entramos específicamente al primero de los temas. ¿Cuáles son las maldiciones generacionales? Hablamos de maldiciones generacionales, cómo y específicamente cómo pueden afectar a la vida de un creyente. Estamos hablando de maldiciones relacionadas con creyentes, porque indudablemente el mundo vive bajo maldición. La única manera en que se puede salir de las maldiciones, especialmente de la gran maldición que es la muerte eterna, de la gran maldición que es la condenación eterna, es solamente recibiendo a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Les decía yo que ese es el primer y más necesario de los pasos a ser nacido de nuevo. Hoy les quiero hablar de maldiciones personales en la vida de un creyente. Maldiciones personales. Para ello, primero quiero recordar algunas cosas. Vemos que la maldición, bíblicamente hablando, tiene que ver con la separación o la rotura
de la relación con Dios, la separación del propósito con Dios. Eso tiene como razón de ser maldición. Ahora, la maldición es conocida en el Antiguo Testamento también como anatema. Y el Señor hizo una claridad muy grande en Josué capítulo 6 cuando hablando de Jericó, que decía: ninguno tome del anatema. La palabra aquí está en sus dos contextos, anatema. La primera, no tomen del anatema, que es lo que está consagrado por Dios para ser destruido. Eso es anatema, lo que está consagrado por Dios para ser destruido. Y la otra relación es lo que está declarado por Dios para ser maldito. Ese es el sentido. Y tiene que ver precisamente con la posibilidad que algunos cristianos puedan tener en sus vidas maldición siendo cristianos. Ahora, algunos dirán: pero pastor, la Biblia dice que nosotros somos exentos de la maldición por Cristo Jesús en la cruz. Él llevó toda maldición, y es verdad. Pero esa maldición, y quiero leerlo de acuerdo a la palabra del Señor, esa maldición corresponde, muchas gracias, esa maldición corresponde a la maldición de la ley que generaba condenación. ¿Qué hizo Jesús? Nos libró de la maldición de la condenación. Mas sin embargo, por algunas causas, nosotros podemos tener vida con maldición siendo cristianos. Quiero recordarles que hay dos verdades generales que estuvimos viendo el domingo pasado. La primera verdad es que Dios nos dio libre albedrío. Por eso lo que leímos en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 es que el Señor dice: a los cielos y a la tierra pongo por testigo que delante de cada uno de nosotros el Señor pone la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: por tanto, tú escoge. ¿Qué quiere decir? Tienes la libertad de hacerlo. Y cada uno de nosotros tenemos la libertad de hacerlo. Entonces, una de las verdades generales es que tenemos libre albedrío. Ahora, la segunda verdad general es que la maldición nunca viene sin una causa. Lo vimos en Proverbios 26:2. Leamos Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Amados, las maldiciones nunca vienen porque sí, siempre hay una causa. Entonces son dos verdades generales que son muy importantes. Tenemos libre albedrío, libre decisión de escoger qué camino tomamos o con nuestras acciones cómo vivimos. Y la otra verdad general es que no hay ninguna maldición que venga a la vida de un ser humano ni a un creyente sin una causa. Ahora, mis amados, el apóstol Pablo nos da esta claridad para que nosotros podamos entender cómo es la maldición en un cristiano, cómo opera. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Versículos 11 al 14. Dice el versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra aquí? Está hablando de que hay una condición real de vida en la relación con Dios y solamente se puede a través de la fe, no por la ley.
Dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que quiera vivir por la ley, eternidad, se habla de vivir en cuanto a la eternidad, debe cumplir todo. Y el único que pudo cumplir todo de la ley fue Jesucristo. El resto nadie puede cumplir. Y en el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Note que lo que dice la Biblia aquí en este caso es que nosotros hemos recibido, fuimos redimidos de la maldición que la ley estaba por causa del pecado para condenación eterna. Ahora en la gracia somos redimidos porque por fe somos libres de la muerte eterna. ¿Bien? Es muy importante entender de qué nos redimió, de qué maldición nos redimió Cristo Jesús. De la maldición, de la condenación eterna. Esa es la redención. ¿Por qué lo digo? Porque es claro que uno ve dentro de la iglesia de Cristo, y aún creo que en algunas ocasiones nosotros hemos tenido condiciones que no son muy buenas, fruto de o por causa de malas decisiones que tomamos, ¿verdad? Y yo quiero mostrar este panorama entendiendo que si nosotros tenemos fe y arrepentimiento verdadero, simplemente por la gracia del Señor somos salvos. Pero si con la condición de salvación nosotros no somos obedientes y cumplimos principios, escuche bien, cumplimos principios establecidos y absolutos por Dios, corremos riesgos de que en nuestra vida haya maldición. Es decir, que la bendición de Dios sea parte. Eso es maldición, que la bendición de Dios no esté. Y que genere en nuestras vidas terrenales problemas y situaciones que nos pueden hacer mucho daño. El apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 5, vaya conmigo a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. Oiga, mira, esto no es para el mundo. Esta palabra no es para el mundo. Si usted lee en el versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre el Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice: y sed sobrios, es decir, aquí está la decisión. Esta palabra de sobriedad es ser equilibrado, bien direccionado, alguien que tiene claridad, alguien que tiene el sentido de su propósito claro. Por eso dice: sé sobrio y velad. ¿Por qué? Porque hay un adversario que es el diablo, que anda. Significa esto, nos demuestra que él puede, si nos descuidamos, si le damos autoridad legal, Satanás puede lastimarnos, puede dañarnos, puede hacernos separar de la bendición de Dios. No estoy hablando necesariamente que nos lleve a la condenación eterna, pero sí puede dañarnos y desviar el propósito de Dios en nuestras vidas, en la vida de un cristiano, en la vida de un creyente. Esto es para la iglesia y no es para tenerlo en poco. Hay un adversario llamado diablo que no duerme, que tiene unas virtudes bien especiales en
entre otras paciencia. ¿Saben ustedes que Satanás es paciente? Satanás puede esperar toda tu vida para intentar pervertir el propósito y dañar. Obviamente, bajo la premisa que si se es salvo no va a poder destruir tu salvación, pero sí amargarte la vida en esta tierra e inclusive quitarte los privilegios que Dios te da. Eso puede hacerlo Satanás si yo se lo permito, si yo doy motivos o causas para que eso suceda. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? Diga conmigo, tener cuidado personal. Tener cuidado personal. Hay que tener higiene espiritual. Así como tenemos higiene corporal para prever cosas, tenemos que tener higiene espiritual. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Y ese cuidado significa que hay una responsabilidad personal en mi vida como cristiano. Yo tengo que entender que soy responsable. Les comenté que hay un principio que Dios no pervierte, y es que tenemos libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío y nunca el Señor cambiará eso. Por tanto, todo en mi vida va a tener muchísimo que ver con la responsabilidad que tengo yo en mi relación, en mi propósito, en mi llamado, en mi vida como cristiano. Aquí es donde nosotros entendemos esto. Vamos a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Unos daremos cuentas en el tribunal de Cristo. Otros darán cuenta en el juicio del trono blanco. Los que daremos cuenta en el tribunal de Cristo, esas cuentas van a ser para premiación. Va a ser un juicio de premiación. En ese juicio de premiación a algunos se les dará más, a otros se les dará menos. E inclusive dice que algunos tendrán que ser avergonzados siendo salvos. Mira lo que dice la palabra para comprender eso. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Que pena con ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos, diga conmigo todos, diga el que está a tu lado, inclusive tú, o más bien dile inclusive yo. Porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿A qué nosotros se refiere Pablo? A los salvos. Escucha, aquí no está hablando del mundo, aquí está hablando de los salvos, de la iglesia que ha sido lavada y redimida, que ha recibido por gracia a través de la fe el don de la salvación. Amén. A eso se refiere. Está diciendo porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, note que aquí viene la responsabilidad personal, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y ojo a esto, sea bueno o sea malo. ¿Saben qué da a entender esto? Que hay gente salva que hace lo malo. Hay gente salva que hace lo malo. Y cuando nosotros queremos entender qué es hacer lo malo, no estamos hablando de que estamos viviendo la maldad del mundo. Pero la Biblia dice cosas como el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Y vemos nosotros cómo el Señor Jesús en el Sermón del Monte dio una serie de pautas de lo que debe ser el carácter de un cristiano, a través de las maneras de actuar, de relacionarse, de los propósitos de ser y todas estas cosas. El que no lo hace, está haciendo lo malo. Mientras dependa de ti, dice la palabra del Señor, y le habla a la iglesia,
estar en paz con todos. Pero se te sale el aquel entonces. Hay quienes hacen lo malo siendo santos. Es más, todos hacemos lo malo de vez en cuando. Y daremos cuenta, ¿sabes qué dice la palabra? Que para los salvos, de toda palabra ociosa que hablemos, vamos a dar cuenta. Así es que no te enganches tus flojos. Ten cuidado con las chanzas pachucas. Ten cuidado con hablar por hablar. Eso es hacerlo malo. Ahora, hacerlo malo tiene que ver con dejar de hacer lo que Dios nos puso a hacer. Y hay quienes simplemente dejan de hacer lo que Dios les puso a hacer. Gloria a Dios por los que vinieron hoy al culto. No sé los otros porque no vinieron. Yo espero que no sea por una razón como pereza. No me gusta, me dio frío. Hay que ver mejor la película. Ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Ahora, mi amado, en 1 Corintios, capítulo 3, mira lo que dice el mismo apóstol Pablo en la palabra del Señor respecto a lo que pasa con lo que nosotros hacemos y lo que vamos a hacer. Capítulo 3 de Proverbios, de 1 Corintios, perdón. 1 Corintios 3, 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está diciendo, el fundamento es claro. El fundamento de toda nuestra vida es Cristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento, le habla a cristianos, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Versículo 13. La obra de cada uno, si no te sé que, perdón, ¿dónde es esto? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué sucede? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ¿sí oyen? Él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Mira, mi amado, está hablando de que para gente salva la posibilidad es de recibir la recompensa o de tener pérdida. ¿Y qué es lo que qué es lo que hace que esto suceda? La decisión que yo tomo en cuanto a lo que voy y a lo que estoy haciendo. En función de que yo estoy haciendo lo que hago, viviendo como vivo, metido en donde estoy, relacionándome como me relaciono. La Biblia dice: en el tribunal de Cristo el Señor va a decir: ven para acá, ven para acá. Vamos a analizar tus obras, vamos a evaluar, y allí es donde se oirán algunos: bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de Dios. Pero también se va a oír: siervo malo, no hiciste, pedí y no hiciste. ¿Notan eso? En el tribunal de Cristo, la Biblia nos enseña que vamos a recibir coronas y con piedras preciosas, pero habrá quien no recibe nada y será avergonzado siendo salvo. Siendo salvo, yo no sé, hermano, cómo será eso, pero a mí eso me alerta. Ahora, ¿qué sucede mientras vivimos aquí en la tierra? ¿Qué es lo que pasa?
¿Dónde está ahí la situación? ¿Cuáles son las causas de maldiciones personales en un creyente? ¿Cuáles son? Les voy a hablar de algunas. La primera de ellas, yo la he llamado la falta de fruto. La falta de fruto. Mira, mi amado, el Señor Jesús, en el Evangelio según San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, en el versículo 2, es muy claro cuando dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y le habla a los discípulos: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Significa que algo que nos permite, que es necesario para dar fruto, es estar expuestos a la palabra. Necesitamos estar expuestos como para quitarnos el mal olor de nuestro cuerpo. ¿Qué necesitamos hacer? Exponernos al agua y al jabón, y al desodorante, y al cepillo de dientes, y al champú. Tenemos que dejar que estos elementos nos toquen y nos limpien. ¿Por qué hay cristianos sucios? Porque no se exponen a la palabra. Afortunadamente nosotros, dentro de nuestra cultura colombiana, no puedo decir latina porque de pronto me desatino, creería que nosotros los colombianos tenemos un hábito de la ducha diaria. Bueno, por lo menos en un porcentaje considerable. Lo que yo he conocido de las personas, de la gran mayoría, es que se bañan todos los días, ¿cierto? Habrá algunos que no. El problema es si es acercable o no es acercable, ¿cierto? Ese es el asunto. Pero yo conozco de culturas que no tienen ese hábito. Algunos por las circunstancias del clima. Sé personas que pues, en el polo norte o en el polo sur bañarse debe ser una maravilla, ¿no? Cuando una gota de agua que se expone al ambiente se congela inmediatamente. O sea, ahí uno entra en todo eso es cultura. La pregunta es: ¿qué tan expuesto y qué tan limpio he sido yo por la palabra? Y esa limpieza, ¿qué fruto ha permitido que en mi vida se dé? ¿Saben, amado? La única maldición que en la Biblia hay, hecha por Jesucristo, aparece en Marcos capítulo 11, también en Mateo, pero me gusta más la expresión de la misma, pero en Marcos capítulo 11 aparece esta maldición que hace, o me hace a mí pensar. Mateo capítulo 11. Están atentos, eso es lo importante. Marcos, es que esto los estoy probando. Marcos capítulo 11 versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. O sea, para los que quieren entender que Jesús fue 100% hombre, aquí hay una de las evidencias. Tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Saben, mis amados? Respondiendo Jesús le dijo: ten fe en Dios. ¿Saben qué sucedió allí? Jesús hizo manifiesta una verdad espiritual gigantesca. Cuando Jesús decide tomar de nosotros, ¿qué pueden tomar? Hay fruto. Y me hago esta referencia. En Juan 15 el Señor habla de que debemos dar fruto. Debemos dar fruto en abundancia y debemos hacer que el fruto permanezca. Eso dice el Señor. Un cristiano que no da fruto es un cristiano que va a vivir fuera del propósito y obviamente fuera de la bendición de Dios. ¿Qué significa? Está en maldecido. Mira, mi amado, algo triste, muy triste, es alguien que un día recibe un llamado, toma el privilegio y por las circunstancias que sea decide abandonarlo. Eso es triste. O alguien llamado y con dones, con todas las cosas que Dios le da, no produce nada, o por lo menos nada bueno. Esto hace que la vida espiritual de muchos cristianos sea una vida triste, vacía, hueca, desesperanzadora. Y es una vida de tribulación, de angustia, de circunstancias. Mira, mi amado, yo escuchaba a un habitante de la calle sumido en la droga. Sabía Biblia, hermano, había sido predicado, conocía la Biblia de pe a pa, sabía los versículos, entendía los contextos, entendía las verdades, los principios, porque sabía todo eso. Y le preguntaron: oiga, usted conociendo a Cristo y sabiendo quién es Cristo y todo eso, ¿por qué vive así? Y él mismo se responde diciendo: porque un día decidí abandonar el llamado. Y hoy mi vida es una vida de maldición porque Satanás me da 3 vueltas. Pero yo soy un creyente y soy salvo. Soy un creyente y soy salvo. ¿Saben, mis amados? No es sorprendente para la vida de nosotros como pastores, después de tantos años pastoreando, ver hermanos en Cristo llenos de cosas raras, situaciones, y una cantidad de cosas en su propia vida, de desprecio de sí mismo, no se respetan, no logran tener una visión, cumplir un propósito. Pasan toda su vida en una serie de circunstancias difíciles y todo. ¿Por qué? Porque un día decidieron abandonar el llamado, no recibir el llamado. Un día simplemente dijeron: me aburrí de la iglesia y me voy. Mira, mi amado, no es sino que alguien empiece a dejar de congregarse. No hay un lugar en la vida espiritual que se pueda estar quieto. Si tú no estás avanzando, ¿sabes qué estás haciendo? Retrocediendo. El peligro es terminar siendo una aposta. Ahí sí ya no hay nada que hacer. Obviamente que los apóstatas siempre serán gente que nunca nacieron de nuevo. Que nunca nacieron de nuevo. Entonces, esta es una causa de maldición de la cual el mismo Señor Jesucristo hizo una reflexión, hizo una referencia muy directa a aquellos que pierden el sentido y el propósito de su vida espiritual. De ahí, mi amado, deberíamos de preguntarnos: ¿será que yo abandoné? ¿Será que yo no estoy obedeciendo? ¿Será que yo simplemente tomé a la ligera y permití que mis emociones, la mentira, la carne, el mundo, lo que sea, me desvíen?
Entonces la primera cosa que nosotros vemos causas de maldiciones personales es no dar fruto, así lo llamé, no dar fruto. Obviamente el fruto tiene que ver en mucho con el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 22, 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, gozo, templanza. Bueno, ahí el gozo se les tocó lo pero así está. Entonces, ese es el primer fruto que se hace evidente. Pero el otro fruto es el fruto palpable, el fruto visible. Y es lo que de mí sale para los demás, para que los demás los tomen y se nutran de eso. Si la gente no se nutre espiritualmente de ti, es posible que tú no des fruto. Si no hay personas que se nutren espiritualmente de ti, eres alguien que no está dando fruto. Y es necesario revisar. La segunda cosa tiene que ver con el cuidado personal, el cuidado físico. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios 3, 16. Y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga, esta es la reflexión. Oiga, somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero mira lo que dice el 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Escúchame, amado. Una de las cosas, y yo lo he repetido, lo tomo siempre como ejemplo porque es muy real, es que mucho cristiano abandona la pochola, el aguardientoski, el whisky, abandona el perico, el bazuco, la marihuana, el cigarrillo, abandona esos vicios, pero son adictos al tinto. Son adictos al tinto. Y aun cuando el médico les dice que no deben tomar tinto, son basados de tinto. Es que aquí hay un principio de maldición física. Escúchame, amado, Dios está diciendo claramente: tu cuerpo no te pertenece, tu cuerpo es un templo, y la responsabilidad que Dios nos da a cada uno es cuidar este templo. Y partamos de qué te alimentas, cómo te alimentas. Oye, ¿por qué seremos tan porfiados? Hay gente que sufre de gota. Bueno, hay otros que también sufren de otra gota de sueño, entonces sufren por eso. No, hablo de la gota de enfermedad. Y comen carne roja, hermano. Oiga, se están matando. Y luego llega el Señor, porque estoy enfermo. A ver, ¿qué haces tú llenándote de harina, llenándote de azúcares, llenándote de todo lo que se sabe es malo? Que la Coca-Cola. ¿Tú sabes el veneno que es la Coca-Cola para el cuerpo? Y uno encuentra cristianos que, mejor dicho, casi que matan y comen del muerto con una Coca-Cola. Bueno, matan algo y comen de eso con Coca-Cola. Que su dieta es todo rico y Coca-Cola. Y luego preguntan: ay, ¿por qué será que tengo triglicéridos, no sé qué, colesterol, que tengo no sé qué, azúcar en la sangre, que tengo presión, que tengo... Dios, ayúdame, sana. Y pretenden que los pastores tengamos la varita mágica, venga, le pongo la mano encima, se sanan el nombre de Jesús. Ay, ya, sigo sin vergüenza, comiendo o tomando tinto o comiendo de lo que sea, sabiendo que estoy destruyendo el templo.
Aquí hay una maldición que opera mucho en muchos cristianos, porque muchos cristianos dejamos el trago, el vicio y todo eso, pero comemos. Deberíamos aprender a comer bien. Deberíamos aprender a dormir bien. Deberíamos aprender a cuidarnos bien. Mira, mi hermano, hay cosas que no son vanidades. Usar champú y desodorante no es vanidad, hermano, eso es cuidado personal. Cepillito de dientes 3 veces al día, hermano. No ve hermanitos, hermanos, que tienen una unción que no es del Espíritu Santo, es del dragón, hermano, ahora la humedad. No cae allá rendido de semejante. Ahorita el tapabocas es una. ¿Cómo disimula el tapabocas? Ahí es donde uno dice, aleluya, gracias Señor por el tapabocas. No debiera. Mira, mi amado, es una responsabilidad personal cuidar el templo de Dios. Porque Dios dice, Dios lo aclara, que Él destruirá al que no cuida el templo. Usted no se quiere cuidar, enférmese. Pues no dice así Dios, pero lo que yo entiendo es que si yo no me responsabilizo, no le eche la culpa a Dios. Y tampoco le eche la culpa al diablo. Ay, es que este diablo me enfermó de colesterol y no sale del sushi. Su chicharrón, su fritangas. Nunca toma agua. Se la pasa comiendo solo comida chatarra. No tiene una dieta de nada balanceada en nada. ¿Saben que hay cristianos que no desayunan? Ay, no, yo no desayuno, me da pereza. Ay, qué belleza. Pregúntele a cualquier médico cuál es la comida más importante del día. No, el cristiano dice, ay, no, yo ya me acostumbré. Y cuando llega la enfermedad, ¿quién empieza a Señor, ayúdame? Dios bendice, Dios sana, Dios es misericordioso, pero Dios no es alcahuete. Dios no alcahuetea. Si tú no te responsabilizas seriamente del cuidado de tu cuerpo, tenlo por seguro, te vas a morir de enfermedades que no debías. Y vas a vivir enfermo. Yo no sé, hermano. Yo me hice unos exámenes médicos hace poco y todos perfectos. A mí no me prohíben comer nada. No tengo limitaciones de nada, no tengo cosas raras, no me... A mí lo único que me da es hambre y sueño. Pero yo aprendí hace como 30 años, aún sin ser cristiano, a cuidar mi alimentación, a cuidar mi desayuno y el de mi familia, cuidar la manera de comer en un almuerzo, mirar qué es lo que ceno, qué es lo que en los intermedios voy a digerir. Yo peleé con el tinto hace 21 años. Yo ya llevo 21 años. Fui a la zona cafetera y casi allá yo vi hasta desmayados de tomar tinto. ¡Wow! ¡Qué tinto! Esto no, después de esto no hay nada. Y fui a probarlo. Comiendo. Ya me acostumbré. A mí me le llegan a echar sal a un huevo y no me lo puedo comer. O al aguacate. Y uno ve la cara, oye, ¿a qué sabe eso sin sal? Y yo veo cristianos que se sientan a la mesa, no prueban la comida, no la prueban, y cogen el salero y eso se les ve los ojos desorbitados, haciendo los estudios. Y luego preguntan, ay, ¿por qué tendré piedras en los riñones? ¿Por qué tendré piedras en el... o por qué tengo problemas de colon, o por qué tengo problemas de digestivo? A ver, ¿por qué crees? ¿Crees que Dios no me quiere?
una maldición en la que muchos cristianos viven. Mira el que está a tu lado, aprenda conmigo. No es tarde empezar ya. No es tarde, hermano. Yo tengo ejemplos muy cercanos que un día decidieron empezar a comer bien, han ido mejorando. Digo, amén. Perdón. Tercera maldición por la cual cristianos salvos se enferman, se debilitan y se mueren. La indignidad. Mira, mi amado, aquí hay una cosa que es importantísimo entenderla, por eso les voy a leer el contexto completo. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo. Esta es una maldición peligrosísima, muy seria, en la que muchos viven. Ojo a esto. Versículo 17. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo parte del primer principio que vemos aquí: congregarse. Aquí habla de congregarse. Ojo a esto. Y si quieren ponerlo en el contexto, lean el versículo 16. El versículo 16: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ojo a esto que está diciendo: contenciosos dentro de las iglesias de Dios, no, pero que los hay. Versículo 18: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Significa, ¿cómo se evidencia alguien aprobado? Porque no hace parte de los que no son aprobados, de los desaprobados. ¿Se lo entiende? Porque no tiene dentro de su marco de vida congregacional el contender, el disputar, el murmurar. Versículo 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré en esto. Luego dice el texto de cómo enseñó el Señor a tomar la cena. Pero mira lo que dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, y hago un paréntesis, cuando está hablando de indignidad, está hablando de ser contencioso dentro de la iglesia. Escúchame bien, porque muchos utilizan este texto para decir de que el que tome la Santa Cena en pecado, le va a pasar esto. Y resulta que todos somos pecadores. Cosa diferente. Absolutamente. Es vivir en el pecado. El que vive en el pecado no es nacido de nuevo. ¿Sí? El que simplemente ya ni le fue ni le falta el pecado. Ya no hay que, estoy hablando de cristianos salvos. Todos pecados. O sea, ninguno podríamos tomar la Santa Cena jamás. Nunca. Mas el Señor mismo dice en el 1 Juan: el que diga que no tiene pecado ya es mentiroso. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo, ¿verdad? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la garantía en cuanto al pecado. Pero aquí el Señor, a través del apóstol, está hablando de la indignidad como el acto de contender y de dividir dentro de la iglesia. ¿Sí lo entendieron? Le
¿Les queda claro esto? Ahora mira lo que dice. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Oiga, culpado del cuerpo y de la sangre. Tremendo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, ojo, que no están condenados, duermen. La Biblia, cuando hace referencia a los que duermen, sí son salvos. Gente salva que se muere. ¿Por qué? Por contencioso, por dividir, que se enferma, que se debilita. Esto es una maldición en cristianos. Mira, mi amado, nosotros tenemos por naturaleza caída el rebelarnos contra lo que sea. Eso, hermano, no es sino empezar a hablar mal del gobierno, y todos tenemos una opinión a ese respecto. Hablar mal de alguien, ahí participamos. Hablar mal de lo que sea, ahí tenemos, mejor dicho. Pero hablemos bien de algo. ¿Cómo es de corta nuestra dialéctica para poder hablar de algo bueno? Esa es la naturaleza caída del hombre. Cuando había colas en los bancos, curiosamente ya no hay colas en los bancos, sí. Pues ya uno no va al banco porque todo por internet. Pero había una cola y allá los cajinos hablando o se iban a almorzar. Y empieza a y eso, todo el mundo. Ahí se hace amigos. Facilito hacer amigos hablando mal de alguien. En la iglesia es igual, hermano. Hay personas que nunca fructifican para el bien, pero eso sí tienen todas las herramientas, todos los discursos, todas las palabras para estar hablando mal de la iglesia, del pastor, de los hermanos, de la pastora, de que hicieron, de que no hicieron, de que esto, de aquello, que lo. Y todo en los discursos de división, de conflicto, de contienda. Y luego se pregunta, oiga, ¿por qué será que está así? ¿Por qué será que se siente? Oiga, ¿por qué se moriría? ¿Saben? Cuando el Señor está hablando de su cuerpo, está hablando de la iglesia. Somos el cuerpo. Entendamos esto, somos el cuerpo. Y si nosotros no discernimos el cuerpo de Cristo, sino que queremos desmembrarlo, imagínense lo que la cabeza hace cuando le intentan quitar un miembro. Esto es una maldición dentro de las iglesias que no es entendida por muchos, lo toman tan a la ligera. Siempre tienen la queja, siempre tienen el problema, siempre están en la oposición, siempre están en lamentación, siempre, oiga, toda hora, contra uno, contra el otro, y uno dice, pero en serio. Y son hermanos de oración, conocen la Biblia, son servidores, hacen cosas, pero viven en maldición. Y yo no hablo de que sean cizaña, de la cizaña que el Señor dio, porque la cizaña es de los que se van para el infierno. Estos no se van para el infierno, son trigos sin fruto, o un fruto mal usado. Aquí hay maldición personal. La otra, maldiciones materiales, personales, económicas. Vimos que había maldiciones familiares que traen problemas económicos en la familia. Ahora miremos cómo hay personas. Yo conozco familias donde viviendo en la misma casa, siendo cristianos, hay unos que les va súper bien y otros que les va súper mal. Y uno lo ve dentro de la iglesia. Hermanos que aún sin trabajo son tan bendecidos, y otros hermanos que, hermano, teniendo trabajo, no levantan ni a. Por esta razón, Malaquías capítulo 3 versículo 8,
Y si ustedes notan, de todas estas maldiciones estamos hablando que provienen de Dios. No son maldiciones hechas por hombres, son maldiciones por principios o normas de Dios. Versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos. ¿Trae cuántos? Todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador. Mire, el devorador no lo podemos reprender ni con cultos, ni con oraciones, ni con ritos, ni con nada. Es Dios quien lo reprende. Reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mira, mi amado, la eterna discusión: ¿el diezmo es de la gracia o es de la ley? ¿El diezmo es de la ley o es de la gracia? Esa es la respuesta, hermana. Gracias. Ni de la ley ni de la gracia, es de Dios. Noten, el diezmo es de Dios. Y la ley habló del diezmo, pero 500 años antes de la ley ya estaba. Y cuando Jesús habló, también ratificó el diezmo y la ofrenda y el dar. ¿Sabe qué dice Hechos capítulo 20 versículo 35 en su parte final? Vengan, leámoslo completo. Yo quiero leer Hechos 20, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Nota el contexto en el que esta palabra nos lo está diciendo: que hemos sido enseñados que hay que trabajar de una manera determinada para ayudar, para dar, para compartir, para sembrar. Escucha, si tú eres un cristiano que no da, que no comparte, vives en maldición. Siempre estarás colgado de la brocha. Siempre tendrás necesidad material. Siempre tendrás escasez. No conozco el primer cristiano que sea fiel en sus diezmos y sus ofrendas que sufra necesidad material. No lo conozco. Puede no tener trabajo, pero tiene abundancia en su casa. Y todo lo que necesita lo tiene. Todo. Pero conozco gente que tiene mucho trabajo y siempre vive en escasez. Siempre le está faltando. Siempre hay siempre. ¿Por qué? Porque aquí hay una maldición personal. Y esto no es colectivo. Esposas, no es el diezmo de tu familia. Eso no existe. No hay diezmo familiar. No existe. Por tanto, tus hijos deben aprender a dar su diezmo, su ofrenda. Tu esposa, su diezmo, su ofrenda. Esposo, tu diezmo. Es personal. Porque esta maldición es personal. Y conozco matrimonios cristianos en los cuales uno de los dos, ambos trabajan, pero uno de los dos siempre está endeudado, alcanzado, necesitado, y el otro está bien. ¿Por qué? Porque el uno es fiel y el otro no.
Y lo que sucede es que no se reconoce el principio. ¿Cuál es el principio? 1 Corintios 4. Este es el principio que el Señor dio a la iglesia, a los creyentes. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado bien. Que cada uno sea hallado. ¿Sabes Dios qué va cuando nos vaya a pedir cuentas de lo que nos dio? ¿Fuiste fiel con lo que te dio? ¿Fuiste fiel con los dones, con el tiempo, con los recursos? ¿Diste lo que corresponde? Miren mis amados, yo sé que no es fácil, no es nada fácil tener un día lleno de trabajo y todo para venir a la iglesia. No es fácil. Fácil es quedarse acostado en la casa. Fácil es quedarse intentando disque arreglar, organizar, preparar para el siguiente día. Pero el siguiente día no tendrá fruto si yo primero no le doy a Dios. Y este es el principio, primero Dios. Por eso hay maldiciones personales en el área material. Maldiciones personales en el área material. Ahí es donde nos damos nosotros cuenta, mi amado, que hay cristianos que viven de maldición. Hay cristianos que por causa de no comprender o no querer vivir los principios de Dios, van a vivir fuera del propósito, llenos de cosas raras, llenos de situaciones extrañas, o enfermedad, o simplemente un día desaparecen porque son indignos, o toda su vida viven faltándole el centavo para el peso, siempre en escasez, siempre en limitación, nunca consigue, siempre sueña, nunca tiene, nunca logra, nunca. Estas son las maldiciones personales. Y quiero terminar con una de las más terribles maldiciones, y tiene que ver en partecita con esta, y es la deshonra. La deshonra trae una maldición tan terrible personal a cada persona, a cada cristiano, a cada uno de los que hacen. Primero, cuando no se honra a Dios, ya vimos qué pasa, porque Proverbios capítulo 3, quiero partir de esta honra. Proverbios 3, versículo 9. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Mira, es que es tan claro. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tu lagar los tiene que ver con el anterior, pero lo quiero poner como marco para la maldición de la deshonra. Escúchame bien, hermano. El Señor le dijo a Samuel: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Significa que si yo no he aprendido a honrar a Dios, no voy a ser honrado por Dios. Y cuando yo no soy honrado por Dios, voy a ser avergonzado por el diablo. Este es el principio de la honra. Es un principio muy importante. Pero también la honra habla de la bendición que viene sobre los hijos. Porque el primer mandamiento con promesa, Efesios capítulo 6, habla de eso. Efesios 6, 1, 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre
y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oiga, hijos, todos somos hijos. Yo conozco papás que exigen a sus hijos que les honren, pero ellos no honran a sus padres. Es una cosa tenaz. Escucha, si tú no honras a tus padres, tú estás en maldición. Simple, estás en maldición. Por eso hay tantos jóvenes aún que son asesinados, que mueren de maneras intempestivas, que les pasan unas cosas. ¿Por qué? Porque deshonran a sus padres. Un hijo que se atreve a levantarle la mano a su mamá, ¡qué maldito es! Es un maldito, por Dios. Un hijo que simple y llanamente tiene un poco a su papá, que porque no sé qué, porque hace rato, no sé qué, y ya que se ve un poquito grandecito y le pega el papá, ¡qué maldito es! Pero aquel porque estamos hablando de cristianos, no estamos hablando del mundo, estamos hablando de gente creyente. Hay cristianos en maldición porque olvidaron quiénes son sus papás o simplemente decidieron ser indiferentes con ellos. Que porque no sé qué, que porque sí sé cuándo, que porque me hicieron, no me hicieron, no sé qué, que sí. Y hay un mandamiento con promesa, pero eso tiene implícito que hay una maldición con promesa. Hay una maldición con promesa. Y el Levítico lo aclara tan fácil, pero lo dice de una manera tan diáfana, dice: el hijo que deshonra a su padre, irremisiblemente debe morir. Simple, el que deshonra a su padre se ha sacado del campamento y apedréelo y mátelo. No lo debe. Obviamente la mamá y el papá no los van a apedrear, pero los que saben que eso deberían de coger a ese hijo, llevárselo. Le quitamos el problema a mamá y papá, tranquilos. Ahí me quedó el que sí. Ahora estamos en la gracia, en estos tiempos no se hace de esa manera, pero hay hijos destinados a morir terrible, a vivir terrible, su vida será cortada y nunca les irá bien. Nunca les irá bien. ¿Por qué? Porque esto es una maldición gigantesca. Deshonrar a Dios trae problemas serios en nuestra vida material. Porque a Dios se le honra con el tiempo. Ya el temor y la obediencia hacen parte de la salvación. Pero hay gente temerosa de Dios que es salva, que no honra a Dios porque no tiene ofrenda. Pero hay otros que deshonran a sus padres, pero también la deshonran a las autoridades, hermano. La Biblia es muy clara cuando dice: sométase a toda autoridad humana. Escúchenlo, mis hermanos. Yo nunca estuve de acuerdo, pero que Claudia López fuera alcaldesa de Bogotá, hice campaña para votar en contra de ella, o no en contra, sino por otro. Bueno, sí, a votar en contra de ella. Lo hice literalmente así, porque era mi responsabilidad a causa de sus convicciones morales. Pero después de que fue puesta como alcaldesa, no he hecho más que orar por ella. Y yo nunca he hablado mal de ella. La bendigo. Yo no sé si a ustedes les parece que el presidente ha hecho una buena labor o una mala labor. Ay, se nos la pregunta. Levanten la mano los que creen que el presidente ha hecho una mala labor. Sinceros, tranquilos. Que creen que el presidente ha hecho una mala labor. Les voy a dejar esta inquietud, no para que me la respondan, en función de que lo están hablando. Tienen un marco de evaluación sobre eso. Porque es que miren, es un buen ejercicio. ¿Por qué lo evalúan? ¿En qué análisis han hecho? ¿En qué áreas han hecho para decir que es malo? Ahora, si dicen que es bueno, también la misma. ¿Por qué? O porque esto habla de la honra. Si Dios me dice: honra a tus autoridades, oiga, espere, yo voy a evaluar sinceramente y sensatamente a esas autoridades para expresar juicio.
Yo no sé qué habría hecho otro presidente ante una pandemia como la que se reúne. Un Estado, un mundo como está, y lograr que nuestra nación saliera adelante como está saliendo. Oiga, ahí hay una virtud. No sé, si usted la ve, yo la veo. Y obviamente las cantidades de cosas que se dicen y todo, y no se evalúan las cantidades de cosas que se hacen. Ahora, yo no estoy haciendo proselitismo a favor del presidente o en contra, yo estoy honrando una autoridad puesta por Dios, porque la Biblia dice, porque toda autoridad es puesta por Dios. ¿Sí me van a entender? Y como cristiano, ¿cuál es mi responsabilidad? Cada día, aquí, Señor, bendice al presidente, guárdalo, Señor, haz que en su corazón, haz que en su mente, haz que su vida, Señor, esté direccionada, que sus obras, Señor, estén encaminadas por un propósito superior tuyo. Esa es mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad como parte de una sociedad democrática? Votar. Y ahorita hay elecciones. ¿Usted sabe por quién va a votar al Senado? ¿Ha averiguado por quién va a votar? O simplemente, ay, para que lo mismo yo no voto. Ah, bueno, chévere, te felicito. Eres un gran rebelde. Desobediente. Deshonras las autoridades. Deshonras lo que Dios mandó honrar. No tomes en poco eso. Y ten como marco, como cristiano que eres, como marco para elegir gente temerosa de Dios. Ese es el marco que debes tomar. El segundo marco es gente que va en contra de Dios. Eso te tiene que llevar a ti, a mí. No que porque es que el cambio y porque es que la revolución, porque eso mueve masas. Es que la revolución, que no sé qué, y vienen los discursos esos baratos de dialécticas y no sé qué, donde la gente no entiende nada, pero no, hay que ser un poco sensatos. La honra a las autoridades se da por, primero, conocimiento, segundo, obediencia. Eres parte de una democracia, participa de la democracia de la manera correcta. No salgas con charlas baratas, porque es que aquí se charla de una manera tan barata. Oh, que esas no sé qué, y es que eso porque no sé qué, y es que el pobre, y pobrecito el pobre. Pero uno encuentra, hermano, que hay una mano de sinvergüenzas que no trabajan, no hacen nada, se la pasan emborrachándose y quieren que les den todo gratis. Tenemos una sociedad paternalista, hermano, terriblemente paternalista. Aquí la mediocridad se premia. Y nosotros tendríamos que ser la diferencia, hermano. Honrando las autoridades, pero gestando el cambio de corazón en cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, siendo sensatos en lo que hacemos. La honra a las autoridades dice que trae y permite que haya paz. Entonces, ven que les hable, cuando les vaya a hablar, yo no sé por qué me les adelanto un poco, pero cuando les vaya a hablar, que es el próximo jueves, de las maldiciones comunitarias. ¿Por qué pasa eso? Y váyase hoy a hablar de política el jueves, ¿no? Desde el púlpito hablo de política. Muchos dicen que el púlpito no es para hablar de política, pero si yo leo la Biblia toda es política, toda habla de gobierno, porque política es el arte de gobernar bien, y la Biblia habla de gobierno. Es más, ¿sabían ustedes, si tienen claro, para qué creó Dios al mundo? Para que gobernara. El propósito de la creación, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre varón y hembra los creó y los bendijo. Los bendijo y después les dijo: miren su responsabilidad. 4 cosas: fructificar, multiplicarse. Estas son 2. Las otras 2: señorear y sojuzgar. Escúchame, cuando Dios dice que hay 4 cosas por las que crea el hombre y 2 de ellas son política, no debemos hablar de política desde el púlpito. Hablamos de laboral, hablamos de integridad, hablamos de familia, hablamos de sexo, no hablamos de política. ¿Qué estrategia la de Satanás? ¿Qué estrategia?
tan terrible. Y termino diciendo esto: si no aprendemos a dignificar nuestras autoridades, si no aprendemos a orar por nuestras autoridades, como cristianos, nunca nos quejemos porque no podamos ejercer autoridad. Y al que no honra la autoridad, jamás es puesto en autoridad. Ni en su propia casa, ni en un empleo. Ustedes no han visto personas que jamás dejan de ser empleados de tercera, y lo digo con respeto, ¿no? Nunca progresan, nunca sobresalen, siempre es ahí y lo sacan de un trabajo para ser el otro empleado de tercera. Y yo, hermano, uno dice: oye, pero son hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque nunca dignificaron la honra a las autoridades. Honra al patrón. Aquí hay un principio que el Señor dijo: oiga, esclavos, honren a sus amos. No porque sean buenos o malos, es porque son sus amos. Honrenlos. ¿Sabe a qué se refiere para nuestra época? Honra a su empleador, a su jefe. No porque sea bueno o porque sea malo, es porque es el jefe. Y dentro de esto, termino con la honra a los pastores. ¿Sabes qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 17? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mira, mi amado, cuando el Señor establece este principio, y yo soy pastor, pero también soy oveja. ¿Cuál es la moda hoy en la iglesia? Controvertir, quejarse, señalar: esto no me gusta, no me parece. Y disfrazamos de humildad el discurso. Lo hago con mucho respeto y con mucho amor. Pero a mí no me parece, no me parece. Y está bien. Eso está bien, siempre y cuando se haga dentro de un marco real de fruto. Escucha lo que estoy diciendo. Una persona que nunca diezma, una persona que los compromisos que asume en la iglesia son siempre etéreos, que nunca participa de la vida espiritual de la iglesia, ojo a esto, que nunca participa de la vida espiritual de la iglesia, ¿qué va a venir a calificar la labor pastoral, hermano? ¿Bajo qué argumento? Es que a mí no me parece. Se le puede amar mucho, y de él no es poder, y lo amamos. Pero nuestra conclusión es: no me importa su opinión. No me puede importar. No lo digo despótica, con despotismo o con altivez. No hay razón. Es decir, madure, crezca, fundamentese, tenga un propósito, y sobre el propósito, ayúdenos. Qué diferente. Qué diferente es eso. ¿Sabes que yo aprendí de David el principio de la honra a los siervos de Dios tan grande? Cuando David, teniendo la oportunidad, ya era ungido rey. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo injustamente, y lo tiene ahí, hermano, en la posición más indefensa que puede estar un ser humano, haciendo sus necesidades del pueblo, porque eso estaba así. Y para estas tenía como una soltura de esas bien raras. Y tenía 400 malandros a su alrededor diciéndole: mire, mátelo, ahí lo tiene, mátelo. ¿Sabe qué responde David? Líbrame, oh Jehová, de levantar mi mano en contra de tu iniquidad. Cuando yo entendí eso, ese deporte, hermano, de comer en reuniones de hermanitos y comer pastor asado, qué lío, hermano, qué lío.
de dedicarse simplemente a hablarle mal a Raimundo y todo el mundo, a desanimar, a quejarse, a murmurar y todo, porque sí. ¡Qué lío! ¡Qué maldición la deshonra! La deshonra trae mucha maldición, por tanto, la honra. ¿Qué trae la honra entonces? Si la maldición trae deshonra, ¿qué creen que trae la honra? ¿Ah? ¿Saben? Nosotros vamos el domingo a tener una gran bendición. Nuestra cobertura va a estar aquí. El pastor David Cantón y su esposita, que son nuestra cobertura de palabra de vida, van a estar aquí. Van a estar los dos. ¿Por qué? Porque los queremos honrar. Los llevamos invitando mucho tiempo, pero son tan ocupados que hasta ahora pudimos y nos sentimos agradados, agradecidos y hasta honrados también nosotros por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bajo autoridad. Nosotros no somos rueda suelta. Nosotros nos hemos sometido. ¿Tenemos diferencias? Sí. ¿Pareceres? Sí. Con decirles que es hincha millonario, ¿saben, mis amados? Pero eso no quita el hecho de que es nuestra cobertura, nuestra autoridad. ¿Y nosotros qué hacemos? Los honramos. Y los honramos no solo de nombre, nuestros diezmos y nuestras ofrendas son sagrados ahí en la cobertura. Nunca fallan. Escuchen, nunca. Podemos estar demorados para pagar arriendo, como ha pasado, pero el diezmo no se negocia. El diezmo no se toca. ¿Por qué? Porque estamos honrando primero a Dios y segundo la autoridad. Entonces, mi amado, tenemos los aspectos por qué hay maldiciones personales en cristianos. Ahora, alguno podría decirme: ay, pastor, pero ¿por qué vivo endemoniado? Ese es otro temita que va un poquito distante de. Estuve hablándoles de cómo el ocultismo, y cuando yo les hable de proclamas y de brujería y hechicería, será otro tema de maldición que es muy importante tenerlo en cuenta para muchos cristianos que por ignorancia no lo ven. Esto lo voy a hablar el jueves. El jueves voy a terminar el tema hablando de las maldiciones comunitarias, las maldiciones por proclamas y las maldiciones por brujería y hechicería. Lo voy a hablar el próximo jueves. Ustedes verán si bien. Y si no se dieron cuenta, están desgrabando y no se transmitió. Ay, para egoísta el pastor. No hables mal del pastor. Dile que está a tu lado. No hables mal del pastor. Así se eche sentado. ¿A cuánto les habló la palabra hoy? Les voy a dar una. Compártale a alguien de la iglesia lo que recibe. No tanto el mensaje, dígale: fue de bendición la enseñanza del martes. Y así van a ser las escuelas todos los martes. Amén. Póngase sobre sus pies. Pastor, venga, pastor. ¿Por qué no nos despiden de oración y orar por la ofrenda y por los diezmos?